Hermanos amados, nos encontramos de nuevo para continuar nuestro estudio de la palabra del Señor y seguir reflexionando en torno a ella. Vamos a orar antes de comenzar este estudio de este miércoles y de esa manera entonces entrar en el texto bíblico para aprender de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti en esta hora y te rogamos que la unción y la dirección de tu Santo Espíritu sea con nosotros, para que al escudriñar tu palabra, Señor, esta traiga sabiduría, traiga bendición, traiga aliento a nuestra propia vida. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú diriges nuestro andar y nuestro caminar cada día. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a retomar un poco lo que mencionamos la semana pasada en cuanto a este hecho de lo que guarda relación con el tema de la mujer. Estamos viendo las cartas de Pablo, acuérdense ustedes, y en ese contexto el apóstol Pablo trata aquí el tema de lo que llamábamos la atención en el tema del orden cultual, del orden del culto, del qué hacer, qué deben hacer los hombres en el culto, y por supuesto en el culto público estamos hablando, y también las mujeres. Y el texto bíblico que encontramos es este que nos dice el apóstol Pablo lo siguiente: así que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué Pablo está hablando aquí? Pablo está haciendo la diferencia entre, primero podríamos decir, y como ya lo mencionamos la semana pasada, en lo que ocurría con estos cultos paganos orientados hacia las diosas de la fertilidad, y que en el fondo no eran otra cosa que simplemente prostitutas dedicadas a este culto. Por lo tanto, y que se vestían de una manera especial. Por lo tanto, eran vistas y había diferencias y podían darse cuenta perfectamente. Aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es que cuando vamos a adorar a Dios, tiene que haber una diferencia en nuestra forma de vestir, en este adorno genuino. Como diría la palabra del Señor, el adorno genuino de la mujer se logra por medio de la realización de buenas obras y no por el vestido que lleva. Entonces, el apóstol Pablo está planteando esto aquí. Las obras se producen como resultado de la fe. Por lo tanto, una mujer que actúa en fe y que vive en fe es una mujer que tendrá resultados honrosos delante de Dios. El apóstol Pedro diría: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujuriosos, sino el interno, ya, el de adentro, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Hay una característica para la mujer. Aquí no hay una diferencia de género, ¿ya? Son iguales frente a Dios, hombre y mujer. No hay diferencia para Dios, no hay una diferencia de género. Pero lo que está diciendo es que lo que debe adornar la vida de una mujer, como dice aquí, es el adorno interno, el de adentro, el del corazón, ¿no es cierto? Que es agradable a Dios y que es mucho más agradable que lo que hay en lo externo. También debemos mencionar, ¿no es cierto?, lo que nos dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo está observando que cuando las mujeres van hacia el templo debieran tener una forma distinta, ¿no es cierto?, de adorar a Dios, de modo que sea con un corazón aprobado, con un corazón bendecido delante de Dios. Vayan de manera distinta, deben adornarse con un traje distinto, ¿no? El arroparse de las cosas espirituales llevará su adoración a la presencia de Dios. Pablo no está despreciando a las mujeres. Pablo no está hablando de ellas y en contra de ellas. Lo que está diciendo es que su vestimenta ha de ser con un traje adornado, diríamos, con buen juicio, ¿ya? Con una
pureza, con una simpleza que lleve a adorar a Dios. Por lo tanto, deben hacerlo, dicen algunos traductores, con una vestimenta sensata, dice, ¿no? No deben exhibirse, que el venir al templo no sea para exhibir lo que tienen, sino para adorar a Dios, ¿ya? Esa es la idea. Así que, por tanto, una mujer debe vestirse con tanta elegancia, sobria, simple, ¿no es cierto?, como ella pueda. En un tiempo en que Pablo está escribiendo, en un tiempo en que se realzaba el aspecto físico, como lo es también hoy día. Hoy día lo físico se resalta más allá de los atributos naturales que una persona pueda tener. Por lo tanto, Pablo estaba haciéndolo de esa manera. Es decir, vístanse lo mejor que puedan, ¿no? Lo mejor que puedan. Y lleven entonces su adoración al Señor. Ahora, las mujeres aprendan en silencio. Esto tiene que ver con el aprendizaje de la doctrina, de la palabra de Dios. Recuerden ustedes que las mujeres en el tiempo de Pablo dirigían algunas liturgias paganas, pero esas liturgias paganas tenían que ver con, en estos templos que ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, con exceso sexual, ¿no es cierto?, con lujuria y con toda aquella cosa. Pablo está hablando aquí de otra cosa, está diciendo que la mujer pueda entender, aprender la doctrina desde lo que la palabra del Señor enseña, en toda sujeción. Aprenda en silencio, aprenda con tranquilidad, conozca bien lo que, y que también, por supuesto, está dado para el hombre aprenda bien. Pues Adán, dice, fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, ¿qué nos está diciendo el texto bíblico aquí? Esto se ha usado y se ha tergiversado, que el requisito para que la mujer sea salva es que pueda engendrar hijos. Y aquí surgiría entonces la pregunta: ¿qué ocurre con las mujeres que no pueden tenerlos? ¿O qué ocurre con las mujeres que no son casadas, que son solteras, como opción de vida? ¿Ya? Porque ellas lo han decidido, o porque Dios así lo ha querido en todo este tiempo para un trabajo especial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El apóstol Pablo, insiste una vez más, hermanos, no está colocando a la mujer por debajo del hombre, sino le está dando el sitio que ella se merece. El sitio que ella se merece. Detengámonos un poquito aquí, ¿ya? Detengamos mientras continuamos este viaje, ¿no? El apóstol Pablo está planteando este hecho. La mujer debe ser alguien que cada vez pueda ser parte, sea un sometimiento en voluntad, ¿ya? Una sujeción en voluntad, no culpándola del pecado, que el pecado haya entrado en la humanidad. Lo que está diciendo es que, y lo vemos en el Génesis, ¿no es cierto?, Adán atacó al hombre, ¿no es cierto?, y el hombre es responsable por su decisión, ¿ya? Entonces, la mujer se va a salvar ¿cómo? ¿No? Si permanece en fe, si permanece en amor, si permanece en santificación, como también es para el requisito para los hombres, con modestia. Entonces, es importante aquello. Ahora, en el capítulo 3 de nuestro texto, vamos a ver lo que el apóstol Pablo plantea en relación a los requisitos para los ancianos. Vamos a entender el término anciano también desde la perspectiva de pastor, ¿ya? Y dice, palabra fiel es esta. ¿Cuál? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguien anhela obispado, si alguien quiere ser pastor, ¿no es cierto?, está bien. Si alguien aspira
a la posibilidad de un cargo y la responsabilidad de obispo, de estar mirando, ¿no es cierto? Está bien que lo quiera, está bien que lo desee, y ojalá haya más, ¿no? La frase contiene esto, entonces, procura con activamente, esa es la idea, desea, anhela, en términos de hoy día, se muestra como alguien que anhela ser pastor y que al cumplir los requisitos, ¿no?, debe entonces procurar la función. Si él siente que los requisitos son los que se exige el texto y la palabra de Dios para él y el llamado de Dios para él, entonces está bien que lo desee. Él debería ocupar esa obra, pero siempre y cuando sea el Espíritu Santo quien le ha dado el don. Fíjese, aquí tenemos que hacer una muestra entre el don y los requisitos. Porque si nosotros miráramos los requisitos, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que estos requisitos son para todo creyente. Fíjese usted lo que dice el texto. Irreprensible. Todo creyente, vamos a mirarlo después, pero todo creyente en Cristo tiene que ser irreprensible. Tiene que ser marido de una sola mujer. Sí, no tiene que ser un bígamo. No tiene que ser uno que sea infiel, que vive en un acto de infidelidad. El creyente no puede ser infiel. ¿Ya? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, etc. Si usted mira los requisitos estos, se va a dar cuenta entonces que están dados en el sentido de que un creyente debiera cumplir estos requisitos. El tema es, y la parte más importante de este tema entonces es que el Espíritu Santo le haya otorgado el don y lo esté guiando a buscar esa responsabilidad. Entonces, podríamos decir que sería una tragedia si alguien procura ocupar el cargo de obispo pero no tiene el don, ¿no? Entonces, si no es el Espíritu Santo, si es un afán propio, si es un afán incluso a veces hasta de menosprecio hacia el líder que tiene frente a él, ¿no es cierto? Si aún eso ocurre, entonces, aunque tenga estos requisitos, va a fracasar. Porque por sobre los requisitos está el don. Entonces, cuando alguien dice, yo tengo el don para esto, yo tengo el don para ser pastor, yo tengo el don para ser un anciano, un veedor, yo tengo este don, yo cumplo los requisitos. Pero la gran pregunta es, ¿tiene el don de Dios para eso? Esa es lo clave. Entonces, esta frase pareciera llevarnos que habían varios que anhelaban esta posición dentro de la iglesia en la que estaba ministrando este siervo. Ahora, esta palabra obispo u obispado ha sido también traducida o interpretada por algunos de manera errónea, diría yo, diferente, ¿no? Ponen énfasis en la palabra obispo cuando en realidad la palabra obispo tiene que ver con sobreveedor, un supervisor, o un superintendente. En la iglesia del primer siglo, el pastor era llamado por más de un nombre. Era llamado un presbítero o un anciano. También se le llama pastor, pero también se le llamaba obispo, sobreveedor. ¿Y por qué no? También se le decía ministro. Entonces, digamos que al pastor nunca se le nombró de una manera que no fuera estas. Estaban dentro de esta función, ¿no? Entonces, es distinto aquí. Tenemos que entenderlo de esa manera. Entonces, cuando en la Biblia encontramos el término anciano u obispo, es una referencia a una misma persona. No es a un gobierno episcopal, no es a un gobierno donde el obispo es más que el pastor.
No, es un cargo honroso. Es decir, es la misma persona que cumple esta función. Esta palabra anciano viene de una palabra en el idioma original, ¿no?, que es presbúteros, ¿no?, que es alguien más maduro, alguien que está allí dirigiendo. Entonces, en cambio, la palabra obispo viene de episcopos y que se refiere al cargo, ¿ya? Es decir, por un lado, si juntamos estas dos, por decirlo de una manera, ¿no?, estas dos palabras se aplican a la misma persona, un anciano, una persona con madurez, una persona. Por eso el apóstol Pablo dice: no impongan las manos con ligereza, no sobre un neófito, no sobre alguien muy nuevo que no entienda, sino que alguien que es maduro en la fe. Vamos a verlo, ¿no? Entonces, nunca en el Nuevo Testamento se nos menciona a los obispos como teniendo autoridad sobre otros pastores u otros ancianos, sino en una misma función, en un mismo cargo. Tampoco era alguien que se constituía como un jefe de la iglesia, ¿no? No era así, sino era alguien que estaba para servir a la iglesia, así como el diácono, así como cualquier otro hermano que es llamado también al servicio, pero aquí estamos hablando de un sobreveedor, de un anciano, del pastor. Entonces, Pablo dice: buena obra desea, porque está buscando, fíjese usted, desea bien, porque lo que está buscando es un servicio a la iglesia. Entonces, si alguien anhela obispado, buena obra desea. Está bien, qué bueno, porque lo que quiere es servir al Señor y servir a la iglesia. Quiere colocarse al servicio de la iglesia, no para ser el jerarca, no para ser el dueño, no para ser el que los demás le rindan culto, sino que puesto por Dios como sobreveedor, como alguien que está mirando y administrando la obra del Señor desde esa perspectiva. Pero luego entonces el apóstol Pablo comienza a decirnos cuáles son estos requisitos. Dice: el obispo debe ser irreprochable, texto 2, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Fíjese que se nos presentan aquí algunos de estos requisitos que podríamos dividirlos en positivos y negativos, ¿no? Vamos a ver los positivos. El primero que aparece aquí es irreprochable, ¿ya? Es decir, a ver, siempre el líder, el que está allí como pastor, siempre va a ser acusado de algo. Siempre habrá alguien que lo acuse. El tema es, y lo importante es que la acusación no resulte verdadera. A eso se refiere con irreprochable, ¿no? De no ser hallado culpable de aquello, ¿no? Entonces, ¿podrá ser acusado de algo? Sí, y suele ocurrir. Pero que no sea culpable de aquello, ¿ya? Entonces, eso es la oportunidad que Él nos da al servicio del Señor, ¿no? En ese sentido. El segundo requisito es ser marido de una sola mujer. Esto podríamos darle algunas interpretaciones. Por un lado, podría ser que obviamente debe ser casado. Y yo creo que el apóstol Pablo estaba refiriéndose a ese hecho. El obispo debe ser casado. Eso es lo que debiera procurar. Pero nos faltaría quien pudiera decir: sí, pero Pablo no era casado, ¿ya? Pero es probable, incluso muchos hablan de que Pablo sí lo hubiera sido en otro momento, ¿no? Lo que sucedió simplemente es que él no se vuelve a casar,
no vuelve a contraer nupcias. Ya su esposa, dicen algunos estudiosos, que habría fallecido. Por lo tanto, era preferible por el trabajo, por el ministerio que él realizaba, ¿no es cierto?, de ir de una ciudad a otra, de un lugar a otro constantemente, que él no fuera casado. Ahora, algunos lo ven del otro lado, ¿no es cierto?, que aunque fuera soltero, podría ser obispo. El sentido principal aquí es que el obispo no debería tener dos esposas, ¿ya? En el tiempo de Pablo, la poligamia era una cuestión normal, común, natural, ¿no? Y tal vez incluso era lo que predominaba. Así que el ministro de la iglesia tendría que ser diferente, tendría que marcar la pauta. Marido de una sola mujer. Ahora, aquí surge la gran pregunta y quiero plantearlo para no sacarle el brazo a la jeringa, como dicen algunos, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con el divorcio o con los divorciados? ¿Ya? La Biblia dice, cuando habla acerca del divorcio, que en el principio primero no fue así. ¿Ya? El divorcio no es una invención de Dios. El divorcio es el resultado, en algunos casos, de la corrección del error, de tal vez no haber buscado en el Señor, o tal vez producto de la infidelidad. La primera cosa que tenemos que decir ahí es que la infidelidad no debe venir del pastor. ¿Ya? Que no sea él el causante del divorcio, sino que al revés. Entonces, debe ocupar el cargo aquella persona de esa manera, no haber sido el causante. Ahora, también es importante pensar en este marido de una sola mujer. Algunos lo interpretan y algunos pensamos que es como la forma correcta de hacerlo, es que sea marido de una sola mujer durante su vida. ¿Ya? Marido de una sola mujer durante toda su vida. Es decir, si alguien, por razones de infidelidad de su cónyuge, se divorcia, hombre o mujer, porque ahora tenemos pastoras, ¿no es cierto?, la opción debiera ser, desde la perspectiva de algunos intérpretes, que se mantuviera como Pablo, ¿sí?, no casándose. El siguiente requisito tiene que ver con que sea prudente, es decir, que actúe con cautela, con tranquilidad. No debe ser impetuoso. Por eso que habla de madurez, cuando hablábamos delante, de madurez, porque el obispo tiene que ser alguien que traiga paz, que traiga calma. En algún momento tiene que poner una palabra dura, fuerte, con amor, por supuesto, pero tiene que actuar con moderación. Otras revisiones traducen, tiene que tener buena conducta, es decir, una conducta ordenada, que no realice actos dudosos, que no deje en la retina de alguien, ¿no es cierto?, alguna duda de su acción. ¿Por qué estaba diciendo esto? ¿Por qué estaba haciendo esto otro? ¿No? Entonces, que no realice nada que pueda interpretarse mal. Eso es prudente, con moderación, con tranquilidad. El obispo debe ser alguien que piense, que lo madure primero antes de llevarlo a cabo, de tal manera que no se produzca una mala interpretación. Entonces, una conducta decorosa, que engloba esto, ¿no?, que lo lleva, ¿no?, y que las complementa. Por otro lado, el obispo tiene que ser hospitalario. Es decir, debe ser de aquellos que traten bien a las personas que vienen a visitarle. Y esta hospitalidad no tiene que ver con alojamiento, con que pueda dormir, porque pudiera ser que, aunque lo quisiera, ¿no es cierto?, tiene una casa pequeña, no puede recibir a alguien, pero que a los que vienen a él los trate bien, ¿ya? Sea hospitalario,
a los que colaboran con él, los trate bien, ¿ya? Que sea alguien que esté dispuesto a facilitar el trabajo, a compartir la mesa. Esa es la idea, ¿no? Hospitalario. No necesariamente tiene que ver con, porque generalmente el texto también traducen algunos como hospedador, ¿ya? Dice, el texto de Reina Valera dice hospedador, pero este hospedador va más allá del hospedar a alguien en tu casa. Tiene que ver con ser hospitalario, ¿no? Donde el obispo tiene que tratar bien a los demás, no tiene que ser un déspota, ¿ya? No tiene que ser un hombre que maltrate a los que están alrededor de él en colaboración para cumplir la tarea del ministerio, sino que al contrario, tiene que estar dispuesto a aquello. Apto para enseñar. Cuando nosotros miramos en Efesios, dice que pastores y maestros. Aquí hay lo junta estos dos, ¿no? Porque el obispo ha de ser quien enseñe a su gente entre comillas, porque es la iglesia del Señor, ¿no? Si un anciano no puede enseñar la palabra de Dios, entonces no puede ser anciano, ¿no? Porque ha de ser quien enseña, quien comparte la palabra del Señor con la gente. Por eso es que, por ejemplo, y aquí nos colocamos un poco, como diría alguien, ¿no es cierto?, la camiseta como bautistas, en nuestra, tanto a nivel regional como a nivel nacional, exigimos de nuestros pastores conocimiento de la palabra del Señor y los examinamos y realizamos un concilio previo a su ordenación al ministerio pastoral, porque creemos que debe ser alguien que tenga elementos propios, que maneje bien la palabra del Señor, la Biblia, que conozca la palabra, que tenga un conocimiento de la doctrina bíblica, de la doctrina de la palabra del Señor. ¿Ya? Que lo haga bien y que también pueda enseñar. Ahora, el versículo 3 dice que no sea dado al vino, no pendenciero, no amigos de peleas, no codicioso de ganancias deshonestas, sino apacible, no avaro. Aquí podríamos llegar a lo que podríamos llamar los requisitos negativos, ¿ya? Es decir, el primero de ellos dice que no sea dado al vino. No dice que no pueda tomar un poco de vino, sino que tenga control, ¿ya? Que esa no sea su norma de vida. ¿Me entienden la idea? Que no sea alguien que al tomar un poco de vino no puede parar y termina borracho. Eso no puede ser. Entonces, no dado al vino, que no sea capaz de controlarse, ¿no? Que no sea capaz de controlarse. Luego dice, no un pendenciero, no un violento, no uno que provoque la ira de los demás, sino que al revés, que sea alguien que provoque la paz, que alguien que provoque la concordia, que alguien que lleve a la unidad. No andar como suele ocurrir a veces, ¿no es cierto? Mira, tal hermano dijo esto y en realidad lo dijo de ti, de tu persona. No, tiene que ser alguien de paz. Alguien de paz. Alguien tranquilo, que no sea un violento, que no sea alguien que vaya a terminar con el otro. Luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto nos está diciendo es que no debería tener amor al dinero. ¿Ya? El apóstol Pablo diría en 1 Timoteo capítulo 6, lo vamos a ver después,
que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Por esa razón es que el obispo, el pastor, no debe tener amor al dinero. Debe saber usarlo, debe protegerlo, ¿no? Y es bueno que así sea. Por esa razón es que uno de los elementos buenos en una iglesia es que el pastor no administre los dineros de la iglesia, sino que haya total claridad en la distribución de los mismos, de tal forma que nadie tenga que pensar mal, lo que decíamos delante, que la acción del pastor no lleve a un mal pensamiento, ¿no? Que cuide su dinero, el de él y el de la iglesia, por supuesto que sí, que tenga cuidado de ellos, pero que no tenga amor al dinero, que su meta no sea el dinero, sino el servicio en la obra del Señor. Por supuesto que el apóstol Pablo diría que el obrero es digno de su salario. Si los pastores dedican su tiempo al servicio de la iglesia debe procurar el sostenimiento económico de su pastor, sin duda. Pero la meta del pastor, del obispo, no ha de ser trabajar por el dinero, sino trabajar por amor a la obra del Señor. Los levitas en el Antiguo Testamento eran personas que se dedicaban a todos los asuntos espirituales y por lo tanto ellos no tenían una heredad, no tuvieron una heredad, una tierra donde trabajar para obtener sus recursos, porque no tendrían tiempo para hacerlo, porque estaban dedicados a todo lo que significaba la liturgia. Por lo tanto, las demás tribus eran las que sostenían a esta tribu, la tribu de los levitas. Ahora bien, en la actualidad, lo más correcto es que el pastor sea alguien que no tenga en sus manos la administración económica de la iglesia, sino que haya otro hermano, haya un equipo, etcétera, que pueda trabajar en aquello. Insisto, si el pastor está dedicado, el obispo está dedicado enteramente al servicio de la iglesia, naturalmente que la iglesia ha de ser quien sostenga económicamente al pastor. En cuarto lugar, dice que el pastor tiene que ser amable, apacible, razonable, paciente. Es decir, alguien con quien yo pueda sentarme y razonar tranquilamente. No debe ser alguien contencioso, conflictivo, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, insisto y voy a insistir hasta terminar esta parte, en que estos son requisitos para todo creyente. Todos los creyentes debiéramos ser así. El tema pasa por tener el don. Dice que no, lo aclara en el versículo, no debe ser avaro. Un avaro es alguien que tiene amor al dinero y que además le rinde pleitesía, ¿no? Como aquel hombre que nos relata la Biblia, que dijo, voy a construir graneros y voy a almacenar y voy a tener, ¿no? Diríamos en el lenguaje hoy día, voy a ganar más dinero y voy a transarlo y no importa el cómo, pero voy a juntar mucho dinero en los bancos, cosa que después al final yo diga, disfruta ahora, ¿no? No, que disfrutemos de lo que Dios nos ha dado es absolutamente correcto. Pero no debe haber un amor al dinero, no debe convertirse en nuestro ídolo, ¿no? Porque hay adoración al dinero, ¿no? El anciano no puede, el anciano, el pastor, el obispo, no puede colocar el afán de adquirir riquezas por encima de todo lo demás. No puede.
su objetivo está puesto en Dios. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, el anciano, el obispo, el pastor, como usted quiera llamarle, el pastor, ¿no es cierto?, debe ser alguien que ejerza autoridad sobre su familia. Por supuesto, sin ser un dictador, ¿no? Sin ser alguien que va con el látigo en la mano, no, pero que su familia lo considera como su guía espiritual, lo considera como el instrumento de Dios, que su familia procura y busca hacer lo que él está diciendo, porque eso viene de parte de Dios. Y el texto 5 añade, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo podría alguien que no tiene autoridad en su casa, que no tiene autoridad frente a su familia, cómo podría tenerla frente a la iglesia del Señor? No podría ser, ¿no? Y añade, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación en que cayó el diablo, no sea un recién convertido, no sea alguien que no esté todavía en madurez, que no sea alguien que recién se ha salvado, sino que sea alguien maduro, ¿no? Un hombre que lleva un tiempo, que se ocupa en las cosas del Señor, ¿no? Porque si no, no estará preparado. No estará preparado para enseñar la doctrina. No estará preparado para muchas áreas de su vida. Entonces, no un neófito. No sea que envaneciéndose, creyéndose, yo soy lo máximo. No, caiga en la misma y en el mismo pecado del diablo. ¿Qué dijo el diablo? Yo tengo poder. Yo puedo hacer muchas cosas. Yo soy como Dios. Es más, yo quiero ser Dios. Y a veces esto puede ocurrir en una iglesia. Que un hermano recién convertido, con muchas capacidades intelectuales incluso capacidades de liderazgo, diga, pero yo soy mejor que el líder que está frente a mí. Yo soy mejor que el maestro de mi escuela, de mi clase de escuela dominical. Yo soy mejor que el pastor. Dice Pablo, cuidado. No a un neófito, porque puede caer en el mismo pecado del diablo, ¿no? Tiene que tener madurez. ¿Para qué? Para que ocupen el cargo en la iglesia, para que trabajen esto. Entonces, debe estar preparado para enfrentar esta responsabilidad, ¿no? Debe estar ocupado, saber. Esto ocurre muchas veces, que hay gente que cree ser mejor que los que están sobre él, pero no es así. No es así. Recuerde, hay que tener los requisitos, pero también hay que tener el llamado de Dios. Es necesario también que tenga una buena reputación de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Si una persona tiene una mala reputación fuera de la iglesia, no, por ejemplo, no paga sus cuentas, no se puede confiar en él, o es un mentiroso. Por eso es que no puede, él tiene que tener el don de Dios, el llamado de Dios. Tiene que conservarse dentro de esto. Es complejo, hermanos, ¿no? Si una persona no tiene un
una buena reputación fuera de su casa, fuera de la iglesia, entonces automáticamente queda eliminado. No puede. No puede. Porque desprestigiará la iglesia del Señor. Luego el apóstol Pablo trata en el siguiente párrafo lo relacionado con los diáconos. ¿Ya? Aquí la palabra diáconos se traduce como un ministro, es decir, alguien que está al servicio de. ¿Ya? Al servicio de. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos la función de los diáconos, era una función de servicio. Si ustedes se dan cuenta, los discípulos, los apóstoles dicen, ellos estaban preocupados de todo el quehacer de la iglesia. Todo pasaba por ellos. La distribución de los alimentos, la oración por los enfermos, etc. Toda la tarea, toda la responsabilidad recaía sobre ellos. A tal grado, era tan grande y tantas las tareas por cumplir que ellos habían descuidado dos elementos muy importantes: la oración y la lectura de la palabra. No había tiempo, terminaban extenuados. Es por eso que el pastor, el anciano, el obispo, debe ser alguien que tenga a su alrededor un equipo que cumpla las tareas del ministerio que él no puede hacer. Porque su tarea principal es la oración y la enseñanza de la palabra. Y esa enseñanza de la palabra no solo es desde el púlpito, sino también en lo íntimo, en el estar juntos con los hermanos. No debe estar preocupado de la administración, no debe estar preocupado de las finanzas. Debe tener conocimiento de lo que está pasando debajo de él en su congregación, por supuesto que sí. Pero no debe ser él quien hace el trabajo. Entonces, ahí aparecen los diáconos, ¿no? El mismo Señor Jesús fue considerado un ministro, ¿no? Un siervo. En Romanos, por ejemplo, nos plantea que los funcionarios del gobierno eran personas al servicio de Dios, ¿no? No, los funcionarios, personas al servicio de Dios como ministro. Incluso en Corintio, Pablo habla de los ministros de Satanás, es decir, los siervos, los trabajadores, los ministros del diablo. Entonces, un diácono es un servidor. Todos lo somos, ¿ya? Pero en la Biblia encontramos solamente dos oficiales, por llamarlo de una manera: los pastores y los diáconos. Como personas que deben existir en una iglesia. La iglesia necesita tener un pastor. La iglesia debe y necesita tener diáconos, con una función importante y especial, por supuesto. El diácono, los requisitos que encontramos en el libro de los Hechos son realmente tremendos, ¿no? Un diácono es aquel, insisto, que se ocupa de los asuntos del reino de Dios. ¿Para qué? Para que el pastor esté dedicado a la enseñanza de la palabra, a la oración principalmente. Y la enseñanza de la palabra se da, por ejemplo, a través de este mismo estudio que estamos haciendo en este momento, a través de una predicación, en el contacto personal con los hermanos,
al estar con ellos en sus casas, al orar con ellos, orar con ellos. Por eso es que el pastor no debe estar en otros trabajos que no sean estos, que son necesarios. Vamos a retomar el tema de los diáconos la próxima semana. Vamos a llegar hasta aquí hoy día, entendiendo que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Debe tener los requisitos, pero por sobre los requisitos debe estar el don de Dios. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por tu infinito amor y misericordia para con nosotros. Gracias por tu palabra, que nos ayuda a entender mejor tu propósito y tu plan para nosotros. Bendito seas tú para siempre. Te adoramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.